tal, amigos que nos siguen por las redes sociales de ACI, Abogados Consultores en Insolvencia? Gracias por conectarse a este webinar en el que resolveremos dudas sobre el proceso de insolvencia para persona natural no comerciante. Estas dudas han sido recopiladas a través de llamadas, de chats por WhatsApp, de diferentes comentarios en nuestras publicaciones, de gente que quiere saber más sobre el proceso de insolvencia en este tiempo de crisis económica por el coronavirus. Me acompaña el doctor Germán Lopera, él es socio director de ACI, Abogados Consultores en Insolvencia. ¿Qué tal, doctor Germán? Buenas tardes, doctor Elmer, ¿cómo estás? Y a la doctora Cristina Cardona. Gracias también a usted, doctora Cristina Cardona, por conectarse. Y bueno, comencemos con usted. Expliquémosle a quienes se conectan en este webinar qué es el proceso, en qué consiste el proceso de insolvencia para persona natural no comerciante. El proceso de insolvencia para persona natural no comerciante es una negociación que propone el deudor para sus acreedores con la finalidad de normalizar sus relaciones crediticias con ellos. Ok, doctor Germán, ¿esto de dónde sale? ¿Cuál es, digamos, la jurisprudencia o la normatividad que regula la insolvencia para persona natural no comerciante? El proceso de insolvencia para persona natural no comerciante se encuentra regulado en la Ley 1564 de 2012, o más llamado Código General del Proceso, del artículo 531 576. También en el Decreto Reglamentario 1069 de 2015 y en algunas otras normas que lo han ido regulando y complementando. Doctor Germán, a propósito, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir una persona para eh, acceder a los beneficios de esta ley de insolvencia para persona natural? Claro, los encontramos también regulados en la ley Elmer y tiene que ver con, primero que todo, lógicamente, como lo dice la norma, ser persona natural no comerciante. ¿Esto qué quiere decir? Que no dedique sus actividades principales al comercio ni que sea un socio controlante de una empresa. Viene regulado por el Código de Comercio en su artículo 10 y en su artículo 20. Ser persona natural no comerciante, como lo dice la norma. Tener dos o más deudas con dos o más acreedores que superen la mora de 90 días, es decir, que me encuentre con dos o más acreedores en mora a más de 90 días estos créditos, o que tenga dos procesos judiciales de cobro coactivo o ejecutivos iniciados en contra. Cualquiera de esos dos requisitos me permiten acceder a la norma. Además, la ley dice que si tengo dos o más deudas con mora superior a 90 días, el valor a capital de estas deudas debe superar el 50% del monto total de mis obligaciones. Esto quiere decir que si en total debo 100 millones de pesos, el monto a capital debo de tener más de 50 millones de pesos de estas deudas en mora. Si yo, por ejemplo, fui comerciante o tuve un negocio, mis deudas provienen de un negocio o tengo acciones o participación en una empresa, ¿yo no podría acceder a esta ley? Elmer, son dos situaciones diferentes, ¿sí? Primero es la persona que pronto en algún momento ostentó la calidad de comerciante y adquirió un nivel de endeudamiento bajo dicha calidad. Si en la actualidad ya no cuenta con esa calidad, efectivamente puede acceder al proceso de insolvencia, porque lo que importa para el proceso de insolvencia como tal, para poderlo iniciar, es que la calidad de persona natural no comerciante sea actual, sea al momento de iniciar el proceso de insolvencia. Ahora, lo otro es lo que me dices acerca de las acciones que de pronto pueda tener dicha persona dentro de una sociedad. Habría que mirar cuál es la participación accionaria, cuánto es el porcentaje de participación para poder saber si la persona puede efectivamente o no participar en el proceso de insolvencia bajo la ley 1564, que es el Código General del Proceso. Es decir, si la persona no tiene una participación accionaria superior al 50%, puede adelantar el proceso de insolvencia bajo la ley 1564. De lo contrario, ya se convertiría en un controlante de una sociedad o un comerciante en su defecto y tendría que tramitarla a través de la ley 1116 del 2006. Correcto. ¿Y dónde puedo yo iniciar un proceso de estos? ¿Ante qué entidades se llevan estos procesos de insolvencia? Estos procesos de insolvencia, Elmer, se pueden tramitar ante notarías, cámaras de comercio o centros de conciliación que cuenten con el permiso y el aval del Ministerio de Justicia y del Derecho para poder tramitar procesos de insolvencia. Estos también se encuentran regulados en el decreto 1069 de 2015, donde se especifica qué condiciones debe cumplir el centro de conciliación para poder adelantar los procesos de insolvencia.
Perfecto. Y una pregunta adicional, doctor Germán. Esto, determinar el costo y la duración de un proceso. ¿Cómo determinamos eso? ¿Qué tan caro, tan no costoso, tan alargado en el tiempo o tan corto en el tiempo puede ser un proceso de insolvencia? El proceso de insolvencia viene desarrollado para ser muy rápido. A diferencia de lo que estamos acostumbrados en los procesos judiciales, el proceso de insolvencia viene descrito para tramitarse de una manera muy ágil. Dice la norma que una vez hagamos la solicitud del proceso de insolvencia, el Centro de Conciliación, Cámara de Comercio o Notaría tiene 5 días para admitirlo, es decir, para verificar los requisitos formales de la solicitud y saber si nosotros somos comerciantes o no y admitirlos dentro del proceso de insolvencia. Una vez admitido, se nombra el operador de insolvencia que nos va a servir de conciliador dentro del proceso y ayudándonos dentro de la audiencia de negociación que realizamos con nuestros acreedores y vamos a estar sentados en audiencia máximo 30 días hábiles posteriores a esta admisión. Esto quiere decir que es un proceso muy rápido. Ahora, hablando de los costos, tenemos unos costos establecidos para los centros de conciliación, cámaras de comercio, notarías, que realizan este tipo de procedimientos. Adicional a eso, la recomendación es siempre ir acompañados de un abogado idóneo, conocedor del tema, que va a cobrar unos honorarios por este tema. La idea es negociar desde el principio estos honorarios y diferir en el tiempo el costo de dicho proceso como tal. Bueno, y para yo adelantar un proceso de insolvencia ante estas entidades, ¿es necesario contar con la representación de un abogado? No necesariamente debe haber un acompañamiento de un abogado como lo trae el Código General del Proceso. Realmente la persona supuestamente podría acudir al proceso sin dicho acompañamiento, pero siempre lo que se recomienda es que sí lo haga porque tiene que tener una asesoría previa y es una asesoría jurídica donde tiene que saber cuál va a ser la estrategia de negociación que tiene que proponer dentro del proceso y donde va a tener que enfrentarse a unas etapas procesales que difícilmente va a poder comprender si no cuenta con el acompañamiento de un abogado experto en el tema. No podemos perder de vista que estamos hablando de temas patrimoniales del deudor. Se puede comprometer todo su patrimonio, desde un vehículo, un celular, un computador, hasta su vivienda o los bienes o activos que tenga dentro de alguna empresa o acciones que tenga dentro de alguna empresa. Entonces es importante resaltar que siempre se debe contar con la compañía de un abogado para que vele por los derechos fundamentales y porque todas estas etapas procesales que menciona la doctora Cristina se cumplan en debida forma con un acompañamiento legal adecuado. Doctor Germán menciona algo importante y es que no es cualquier abogado, debe ser un abogado experto en temas de insolvencia. Sí, Elmer debe ser un abogado conocedor de los procesos de insolvencia, que es un proceso técnico donde no necesariamente los abogados lo conocemos desde manera inicial, sino que tenemos que profundizar un poco más en el tema. ACI, Abogados Consultores en Insolvencia, brinda la posibilidad, el acompañamiento desde la asesoría hasta que se adelanta el trámite o nos vamos al proceso de negociación, bien sea porque obtengamos el acuerdo o porque vayamos a una liquidación patrimonial. En pantalla aparecen los teléfonos de ACI, Abogados Consultores en Insolvencia, nuestro celular, nuestro número de WhatsApp y nuestro correo electrónico. En la actualidad tenemos oficina en Medellín, en el Centro Comercial Monterrey, oficina 1020, o en Bogotá, cerca al Parque El Virrey, en la calle 90, número 1228, en Cartagena, en Boca Grande, en la calle 6A, número 332. Más adelante vamos a tener oficinas en otras ciudades del país. Bueno, y precisamente, aunque tenemos sedes en diferentes zonas del país, de todas maneras, los juzgados están cerrados. ¿Cómo se están adelantando estos procesos? Claro que sí, Elmer. El gobierno permitió que los procesos de insolvencia, de negociación de deudas y arbitraje o de conciliación se puedan continuar realizando de manera virtual. Esto permitirá que podamos realizar las solicitudes de insolvencia en todo el país. En la actualidad y durante el último mes y medio que llevamos de cuarentena, hemos podido seguir adelantando nuestros procesos de insolvencia, radicar y además participar en la audiencia con los diversos acreedores que tienen nuestros deudores. Perfecto, pues queda la información, aspectos generales sobre el proceso de insolvencia para persona natural no comerciante. Doctora Cristina Cardona, doctor Germán Lopera, muy pendientes porque seguramente habrá muchas más preguntas de las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Gracias por estar en sintonía y quedamos pendientes de una nueva conexión para hablar sobre insolvencia para persona natural no comerciante. Somos ACI, Abogados Consultores en Insolvencia.
Gracias.